Hola, regresamos con nuestra serie de presentaciones, mini presentaciones sobre lo que es evangelismo corporativo. En esta sección estaremos hablando de personajes que fueron ejemplos en el Antiguo Testamento sobre lo que hoy podríamos llamar evangelismo corporativo. Las vidas de estas personas fueron extraordinarias, y fueron extraordinarias, pienso yo, porque tenían un entendimiento de por qué habían sido ellos puestos donde habían sido puestos. Y mi deseo es que usted y yo tengamos ese entendimiento de por qué estamos donde estamos. No solamente ellos entendían el propósito de su posición, que no era de carácter pastoral o sacerdotal o profético directamente, sino de carácter práctico. Además, hay algo común en la vida de estos individuos que estaremos hablando, que los caracteriza y que, pienso yo, se aplica a nosotros hoy en día, si verdaderamente queremos causar un impacto para Dios en el mundo corporativo. Como explicábamos antes, para asunto de nuestra discusión, pensaremos en la vida de una comunidad, de una nación o de un país, como aquella vida donde hay tres grandes engranajes. Y esos engranajes son el sector comercial, el sector educativo y el sector de gobierno. Todas las demás actividades que se generan en esa comunidad o en ese país son actividades económicas que se derivan de esos tres grandes sectores, y en alguno de esos usted y yo estamos ubicados. Cuando nos referimos a la vida de estos tres personajes que voy a mencionar, puesto en el contexto de hoy, estamos hablando de personas a las que nos referiríamos a ellos como hombres en capacidad de ministros, asesores de gobierno, científicos, expertos en asuntos de carácter diplomático, expertos en materia de desarrollo internacional y cuestiones de carácter global. Eso sería el contexto de estas personas a las que nos estaremos refiriendo. Usted me dirá, ¿y usted cómo sabe? Yo le respondo, solo vea la magnitud de la responsabilidad y del liderazgo que ellos tenían. Y no solo eso, pero también el nivel de preparación que ellos tenían antes de poder ser colocados en tan importantes posiciones, que es parte de lo que yo quiero que usted piense conmigo. Una de las razones por las que deseo traer esto a la reflexión es porque muchas veces tenemos la tendencia a tomar livianamente, asumimos ciertas cosas, o incluso podemos darle un matiz religioso a la vida de estas personas o a la actividad a la que ellos se dedicaban. El primer personaje que pienso que usted ya está familiarizado con él es José. Todos conocemos la historia de José. Voy a tratar de sintetizarla, de cómo fue puesto en autoridad como el segundo, el vicepresidente, el VP del país donde él estaba. Pero él no llegó ahí simplemente porque amaba a Dios. Creo que hay muchos que amaban a Dios y hoy en día que aman a Dios. Pero llegó ahí porque había pasado por un proceso de preparación que lo calificó para hacer lo que tenía que hacer. 13, 14 años en el país extranjero preparándose. Antes de eso ya tenía preparado. El segundo personaje al que quiero referirme es Nehemías, quien también tenía que haber sido parte del grupo de jóvenes que habían sido traídos en cautiverio, pero no como esclavos, como a veces se nos dice a nosotros, sino como personas para servir en el palacio del rey, en la casa presidencial. No era cualquiera el que podía servir en el palacio del rey, ni mucho menos servir directamente al rey, como su consejero principal en materia de la dieta alimenticia del rey. Obviamente Nehemías había calificado por causa de su formación y entrenamiento y capacitación. Hay incluso detalles que dejamos pasar desapercibidos frecuentemente cuando pensamos en la vida de estos hombres, como el hecho de que estos individuos tenían que haber sido bilingües. ¿Y por qué pienso yo? Porque estaban sirviendo en naciones distintas a donde ellos habían nacido. No era su lengua materna. Tenían que haber sido bilingües. Ser bilingüe en ese tiempo era cosa extraordinaria, requería mucha preparación. El tercer personaje a quien queremos referirnos ahora es a Daniel, conocido como el profeta. En realidad el título de Daniel no era exactamente un profeta de entrada. En el contexto de hoy, Daniel era lo que yo llamo un científico, un estadista, un asesor de gobierno, un gobernador, un experto en asuntos y materia de relaciones diplomáticas internacionales. Era un hombre entrenado, llamado a operar en el ámbito práctico. Así que no se sienta mal si usted ha sido llamado a operar en el ámbito práctico.
¿Qué podemos concluir y aprender de esta síntesis de la vida de estos científicos del Antiguo Testamento? Número 1, lo que yo aprendo y quiero compartirlo con ustedes: Dios ama al mundo corporativo, el gobierno, la economía, la educación. Juan 3:16. Número 2, estos hombres amaban a Dios y lo que Él amaba. Número 3, no solo ellos amaban a Dios, pero estaban dispuestos a entrenarse, a prepararse, usar sus talentos y su plataforma para traer honor a Dios y bendición a las personas con quienes ellos se vinculaban diariamente. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿está usted dispuesto a usar la posición que Dios le ha dado para traer la vida de Dios a ese lugar, esa plataforma que Dios le ha dado? O más, a prepararse para que Dios lo promueva donde usted cree que debe estar. La decisión es solamente suya. Piense en esto por un momento.